Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video te voy a explicar cómo calcular la derivada de un producto. Mi recomendación es que antes de que veas de qué se trata la derivada de un producto, revises los videos donde te explico cómo calcular la derivada de una constante y la derivada de una potencia, ya que si sabes cómo calcular la derivada de una constante y la derivada de una potencia, te será mucho más fácil entender cómo calcular la derivada de un producto. Empecemos. La derivada de un producto de dos funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Aquí nosotros tenemos la función f de x que está conformada por una multiplicación de funciones. F de x es igual a la multiplicación de la primera función que es g de x por la segunda función que es h de x. Entonces, cuando nosotros calculamos la derivada de nuestra función original, es importante que escribamos una comita al ladito de la f, para indicar que estamos calculando la derivada de la función f de x. Entonces, la derivada de la función f de x es igual a lo que aparece en el recuadro, y aquí lo tenemos expresado. Aquí tenemos la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Ahora bien, nuestra función la podemos expresar como f de x o como y, porque f de x es lo mismo que y. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos nuestra función original, que la representamos con la letra y. Y es igual a g de x por h de x. Entonces, si nosotros queremos calcular la derivada de esta función, que la representamos con la letra y, escribimos una comita al ladito de la y, para indicar que estamos calculando la derivada de dicha función. Entonces tenemos que la derivada de esta función es igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Ahora, para que puedas entender esto mejor, veamos algunos ejemplos. Voy a empezar calculando la derivada de la primera función, f de x igual a 7x elevado a 3. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro g de x y cuál es nuestro h de x. En este caso, yo elegí que g de x sea el 7 y que h de x sea x al cubo. Aquí tenemos la primera función y aquí tenemos la segunda función. Entonces recuerda que para calcular la derivada de un producto tenemos que calcular la derivada de la primera función y multiplicarla por la segunda función sin derivar. Luego sumarle la primera función sin derivar y multiplicarla por la segunda función derivada. Entonces calculemos la derivada de esta función. Voy a escribir por aquí la f, una comita para indicar que estamos calculando la derivada de dicha función. Y ahora empezamos. Tenemos que escribir la derivada de la primera función. La primera función es 7. Entonces voy a escribir el 7 y una comita para indicar que estamos calculando la derivada de la primera función. Luego la multiplicamos por la segunda función sin derivar, que en este caso es x al cubo. Luego le sumamos la primera función sin derivar, que en este caso es el 7, y la multiplicamos por la segunda función derivada. O sea, aquí tengo que escribir x al cubo y una comita para indicar que estamos calculando la derivada de esta función. Ahora repetimos tal cual, la f, la comita, el paréntesis con la x y empezamos a calcular. ¿Cuánto es la derivada de 7? 0, porque la derivada de una constante siempre es 0. Entonces escribo el número 0 y lo multiplico por x al cubo. Bajo x al cubo tal cual. Luego le sumamos 7 y lo multiplicamos por la derivada de x al cubo. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? Por la regla de la derivada de una potencia, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Entonces por aquí voy a escribir 3x al cuadrado. Y ahora continuamos resolviendo. Voy a bajar por aquí la f, la comita, el paréntesis con la x, y luego resolvemos. ¿Cuánto es 0 por x al cubo? 0. 0 multiplicado por cualquier expresión siempre es 0. Entonces aquí escribo el 0, luego escribo más 7 por 3x al cuadrado, que es 21x al cuadrado. 21x al cuadrado. Finalmente, repito la f, la comita, el paréntesis con la x, y tenemos que sumar el 0 con el 21x al cuadrado. ¿Cuánto es 0 más 21x al cuadrado? 21x al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la derivada de la función 7x al cubo es 21x al cuadrado. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Calculemos la derivada de la función f de x igual a x al cuadrado por 2x al cubo. Recuerda que lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro g de x y cuál es nuestro h de x. Yo en este caso elegí que g de x sea igual a x al cuadrado y que h de x sea igual a 2x al cubo. Entonces calculemos la derivada de esta función. Como ya sabes, empezamos escribiendo la f, una comita para indicar que estamos calculando la derivada,
el paréntesis y la x. Entonces tenemos que calcular primero la derivada de la primera función. La primera función en este caso es x al cuadrado. Entonces voy a escribir aquí x al cuadrado y voy a escribir una comita para indicar que estamos calculando la derivada de la primera función. Y la multiplicamos por la segunda función sin derivar, que en este caso es 2x al cubo. Luego le sumamos la primera función sin derivar, que en este caso es x al cuadrado, y la multiplicamos por la segunda función derivada, que en este caso es 2x al cubo. Pero le escribimos una comita para indicar que estamos calculando la derivada de la segunda función. Luego repetimos la f con la comita y el paréntesis con la x. Y ahora calculamos. Tenemos que empezar calculando la derivada de x al cuadrado. Por la regla de la derivada de una potencia, la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Entonces por aquí voy a escribir 2x y lo vamos a multiplicar por 2x al cubo, bajo tal cual 2x al cubo. Luego le sumamos x al cuadrado y lo multiplicamos por la derivada de 2x al cubo. Por la regla de la derivada de una potencia, la derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado. Entonces por aquí voy a escribir 6x al cuadrado. Ahora, repito la f, la comita, el paréntesis con la x, y luego resolvemos. ¿Cuánto es 2x por 2x al cubo? 4x a la cuarta. Entonces por aquí voy a escribir 4x elevado a 4, o 4x a la cuarta, más, y ahora multiplicamos x al cuadrado por 6x al cuadrado. ¿Cuánto es x al cuadrado por 6x al cuadrado? 6x a la cuarta. Entonces por aquí voy a escribir 6x a la cuarta. Finalmente repetimos la f, la comita, el paréntesis con la x y sumamos. ¿Cuánto es 4x a la cuarta más 6x a la cuarta? 10x a la cuarta. ¿Esto qué significa? Que la derivada de la función x al cuadrado por 2x al cubo es 10x a la cuarta. Calculemos ahora la derivada del último ejemplo. Y es igual a 4x al cubo más 3x al cuadrado por 2x al cubo. Recuerda que lo primero que tienes que hacer es elegir cuál va a ser tu g de x y cuál va a ser tu h de x. En este caso yo elegí que la función g de x sea igual a 4x al cubo más 3x al cuadrado y que la función h de x sea igual a 2x al cubo. Entonces, aquí tengo mi primera función y aquí tengo mi segunda función. Calculemos la derivada de esta función. Voy a empezar escribiendo la letra y en este caso y una comita para indicar que estamos calculando la derivada de dicha función. Es igual a. Y como ya sabes, tenemos que empezar calculando la derivada de la primera función. Entonces voy a repetir aquí tal cual. 4x al cubo más 3x al cuadrado. Cierro paréntesis y escribo una comita para indicar que estamos calculando la derivada de la primera función. Luego la multiplicamos por la segunda función sin derivar, que en este caso es 2x al cubo. Luego le sumamos la primera función sin derivar, que en este caso es 4x al cubo más 3x al cuadrado, más 3x al cuadrado. Y luego la multiplicamos por la segunda función derivada. O sea, aquí voy a escribir 2x al cubo, cierro paréntesis y escribo una comita para indicar que estamos calculando la derivada de la segunda función. Ahora repetimos aquí la y, la comita, el signo igual y empezamos a resolver. ¿Cómo calculamos la derivada de una suma de funciones? La derivada de la suma de funciones es igual a la suma de las derivadas de cada función. O sea que aquí simplemente tenemos que calcular la derivada de 4x al cubo, luego tenemos que calcular la derivada de 3x al cuadrado. Entonces, voy a empezar escribiendo el paréntesis y calculamos la derivada de 4x al cubo. ¿Cuánto es la derivada de 4x al cubo? Por la regla de la derivada de una potencia es 12x al cuadrado. Entonces por aquí voy a escribir 12x al cuadrado bajo el signo más y ahora calculamos la derivada de 3x al cuadrado, que por la regla de la derivada de una potencia es igual a 6x. Entonces por aquí voy a escribir simplemente 6x y lo multiplico por 2x al cubo. Luego le sumamos la expresión que tenemos aquí, que es 4x al cubo más 3x al cuadrado. Y lo multiplicamos por la derivada de la función 2x al cubo, que por la regla de la derivada de una potencia es igual a 6x al cuadrado. Entonces por aquí voy a escribir 6x al cuadrado. Ahora repetimos la y, la comita y empezamos a resolver.
aquí tenemos 12x al cuadrado más 6x por 2x al cubo. Entonces empecemos a resolver esta operación primero. ¿Cuánto es 12x al cuadrado por 2x al cubo? Son 24x a la quinta. Entonces por aquí voy a escribir 24x a la quinta o elevado a 5 más, y multiplico 6x por 2x al cubo. ¿Cuánto es 6x por 2x al cubo? Son 12x a la cuarta o 12x elevado a 4. Entonces aquí escribo 12x elevado a 4 más, y ahora resolvemos esta operación. 4x al cubo más 3x al cuadrado por 6x al cuadrado. Entonces empezamos multiplicando 4x al cubo por 6x al cuadrado. ¿Cuánto es 4x al cubo por 6x al cuadrado? Son 24x a la quinta. Entonces por aquí voy a escribir 24x a la quinta o 24x elevado a 5 más, y ahora multiplicamos 3x al cuadrado por 6x al cuadrado. ¿Cuánto es 3x al cuadrado por 6x al cuadrado? 18x a la cuarta, o 18x elevado a 4. Ahora repito tal cual, la y, la comita y empezamos a resolver. Y como puedes observar, en este caso tenemos términos semejantes. Por ejemplo, 12x a la cuarta es un término semejante con 18x a la cuarta, y 24x a la quinta es un término semejante con 24x a la quinta. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es 24x a la quinta más 24x a la quinta? Son 48x a la quinta, o 48x elevado a 5. Entonces por aquí voy a escribir 48x elevado a 5 más, y ahora sumamos los otros términos semejantes, que son 12x a la cuarta y 18x a la cuarta. ¿Cuánto es 12x elevado a 4 más 18x elevado a 4? 30x elevado a 4. Entonces por aquí voy a escribir 30x elevado a 4. ¿Qué significa esto? Que la derivada de la función 4x al cubo más 3x al cuadrado por 2x al cubo es 48x elevado a 5 más 30x elevado a 4. Ahora bien, muchos de ustedes se habrán dado cuenta que nosotros podríamos haber calculado las derivadas de estas funciones de una manera más rápida. Sin embargo, como en este caso estamos viendo cómo calcular la derivada de un producto, te expliqué el procedimiento paso a paso para que puedas entender cómo calcular la derivada de un producto. Ahora, para verificar que has entendido la explicación que te he dado en este video, te invito a que de forma individual calcules las derivadas de las siguientes funciones. Para ello, pausa el video, puesto que las respuestas correctas aparecerán en 3 segundos. 1, 2, 3. Aquí se exponen las respuestas correctas. La derivada de la función 5x elevado a 6 es 30x elevado a 5. La derivada de la función x elevado a 3 por 4x elevado a 5 es 32x elevado a 7. Y finalmente la derivada de la función 2x al cubo más 4x al cuadrado por 3x al cubo es 36x elevado a 5 más 60x elevado a 4. Bueno amigos, esto ha sido el video de hoy. Espero que hayas entendido mi explicación de cómo calcular la derivada de un producto, pero recuerda que si tienes cualquier duda puedes escribirme en los comentarios y yo te responderé lo más pronto posible. También voy a aprovechar como siempre de invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, ya que constantemente estoy subiendo videos de matemáticas. Eso sería todo, les envío un fuerte abrazo desde Puerto Montt, Chile, y nos vemos en el próximo video.